Buenos días a todos los birnautas que nos ven. Un nuevo programa de Éticos por el Mundo. Les agradezco seguir compartiendo conmigo estas experiencias, seguir yendo a diferentes países del mundo y conociendo diferentes historias de personas que han migrado fuera de Costa Rica. Así que les agradezco acompañarme siempre. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos a Mauricio Benavides desde la Ciudad de México. Él es un tico que migró de Costa Rica hace mucho tiempo, hace más de 2 décadas, así que tiene muchísimo por contarnos. Así que bienvenido. Hola Mauricio, Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? muy bien, ¿y vos? ¿Cómo anda todo por la Ciudad de México? Pura vida, un poquito frío, pero muy bien, la verdad, y contento de ser parte de este proyecto y de antemano muchas gracias por tomarme en cuenta. Perfecto, muchas gracias más bien por aceptar y querer contarnos un poquito de tu historia. Claro que sí, con todo gusto. Primero me presento yo, para los que no me conocen, soy la productora de este programa, Maripaz Soto Villalobos, y ahora Mauricio, que es el invitado estelar de este programa, nos va a contar un poco de su historia previa a México. ¿Cómo era tu vida en Costa Rica? Contanos un poco. Ok, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos los que nos ven desde Ciudad de México y también en Costa Rica. Te cuento un poquito. Bueno, esto sí es un secreto, yo técnicamente no nací en Heredia. Nací en San José, mi cédula es 1, no es 4, por una circunstancia muy particular. Mi abuelita, la mamá de mi papá, estaba muy enferma, entonces decidieron que mejor mi mamá se fuera a la misma clínica que ella estaba en San José y ahí nací yo. Pero bueno, eso es solamente formal. La verdad es que toda mi vida he sido herediano de pura cepa, de corazón. Yo soy pues el menor de 6 hermanos. Mi mamá la conocida doña Ligia, que es maestra pensionada de la Escuela Moya, y mi papá, pues Mario Benavides, que en paz descanse, abogado. Somos 6 hermanos, yo soy el menor, y pues mi vida transcurrió en la época de los 70s, 80s, en una Heredia muy bonita, la verdad, una Heredia muy sana, muy tranquila. Yo estudié mi primaria en la Escuela Joaquín Lizano, que todavía existe, con una excelente maestra que gracias a Dios todavía también sigue con nosotros, que es la niña Floria Esquivel de Brenes. Ahí hice mi primaria en la Escuela Joaquín Lizano. Fue un momento muy importante en la época de nosotros porque pues estábamos haciendo el cambio para de una escuela mixta a de una escuela de solo hombres a una escuela mixta. Posterior a eso hice mi secundaria en el Colegio Claretiano, la época famosa del Clare, como todos lo conocen, donde teníamos por director pues al padre Práxedes, que era una forma de educación. Hoy por hoy creo que sería imposible porque ahora todos tienen la piel como muy sensible, pero bueno, estuve en el Colegio Claretiano. De ahí terminé mi educación de secundaria y empecé a estudiar Derecho en Escuela Libre de Derecho. También un cambio importante porque apenas estaba lo que se conocía en ese tiempo como la UACA, la Universidad Autónoma de Centroamérica. Ahí me gradué de abogado y notario. Litigué un par de años en Costa Rica y es ahí donde viene el cambio. Pero afortunadamente fue una Heredia, como te decía, muy bonita, de mucha tranquilidad. Nosotros pues teníamos una vida muy sencilla. El cine que estaba donde está el Testi ahora, o la Soda Isabel, la Plaza de Chanchos. Todavía a nosotros nos tocó que la parte donde está la urbanización María Auxiliadora, pues no existía como hoy. Entonces eran un poco campos abiertos, solo existía la Universidad Nacional y pues por ahí pasamos toda nuestra niñez. Eh, y posteriormente, una vez que terminé derecho, pues como te decía, empecé a trabajar y pues esta es la parte que tal vez mucha gente no conoce, cómo y de dónde surgió la idea de viajar a México. Yo sí creo mucho en las coincidencias y pues fue una cliente que yo tenía en Costa Rica que pues yo nunca le había preguntado a qué se dedicaba ella. Entonces, cuando estábamos haciendo la demanda, me contó, me dice, oye, yo trabajo en la Secretaría o el Ministerio de Relaciones Exteriores y manejo las becas. Entonces,
pues ahí tengo varias propuestas de becas de estudio para profesionales jóvenes, en este caso costarricenses, y me presentó en ese momento dos opciones. La primera fue Argentina, la cual tú conoces muy bien, y la otra opción fue México. Entonces yo pues hice la aplicación para estudiar una maestría aquí en México. En México significaba mucho en la vida de nosotros porque una hermana de mi papá rehizo su vida aquí en México, tuvo dos hijos aquí en México, mis primos, Oscar y Ana Luisa Vargas Benavides. Entonces de niños para nosotros México significaba algo diferente. Mis primos llegaban de vacaciones, hablaban diferente, hablaban de tú, decían chamarra, nos llevaban paletas de las que usaba el chavo. Entonces, nosotros crecimos pues, con una influencia de México muy fuerte porque teníamos primos allá. Claro. Y pues así fue. Hice la aprobación, hice todas las pruebas, las entrevistas y de un grupo de 500 personas, al final fuimos seleccionados 10 personas para venir a estudiar a México con una beca administrada por la Secretaría de Educación, pero auspiciada por la UNESCO. Y pues, así fue, en el año 94, en agosto del año 94 empezó esta aventura que en ese momento yo no sabía que me iba a cambiar la vida 100%. Así es. Bueno, pero le cuento a los bienautas que Mauricio lleva viviendo ininterrumpidamente más de 20 años, pero lleva viviendo, o sea, ha vivido más o menos 26 años en México. Así que ha Es vivido toda la correcto. transformación de ese gran país. Así que ahora nos va a contar un poco de todo lo que ha vivido. Vamos a compartir unas fotos que Mauricio muy amablemente nos compartió. Para ilustrar un poco. Abrimos el baúl de los recuerdos. Así es. Ok, Un poco bueno, antes de dejar empecemos. Costa Rica, empezamos con esto. Ok, no, esta es en México, de hecho. Ah, estás Es- en México. sí, esta foto es en el año 95, 96. Yo llegué aquí a México en el año 94 y pues en ese tiempo estaba como agregada cultural una persona que significó mucho para mí, que es Circe Villanueva, hermana de la gran periodista de Yanane Villanueva. Y Circe, junto con otra gente en la embajada, creó un grupo de ticos y empezamos a hacer actividades. Y esa es una actividad que hicimos para el 15 de septiembre en un hotel en México en la cual bailamos bailes típicos y no tengo la foto, pero fue muy interesante. La madrina de ese evento fue Maribel Guardia, por cierto, Ah, que nos apoyó y pues fue un proceso como estudiantes, pues era muy bonito, practicábamos y esa foto es una celebración que hicimos para la comunidad costarricense en México. muy interesante. Bueno, y ahora que hablas de estudiar, contanos un poco. Bueno, vos te fuiste a estudiar un máster en Comercio Internacional y Economía en el Instituto Politécnico Nacional. Sí, es correcto. Yo hice la aplicación para el Poli, como llamamos aquí. El Politécnico es una universidad pública de mucha importancia en México porque fue creado en la época de los 60 para los profesionales de los hijos de obreros y creando profesiones un poco más aplicadas a la necesidad de México, como ingeniería. Hay muchos ticos que han estudiado en el Poli en medicina con especialidad en homeopatía y pues yo llegué en el año 94 a estudiar mi maestría en economía con especialidad en comercio internacional y pues platicaba con Maripaz que fue muy interesante porque a mí mi profesor, uno de los profesores que yo tenía en mi maestría era Ernesto Zedillo, que posteriormente llegó a ser presidente de México. En ese sentido, él nunca nos pudo dar clases porque surgió el asesinato del candidato oficial del PRI, Ernesto Colosio, y Ernesto Zedillo fue señalado, designado como candidato. Pero sí, estudié ahí, es una escuela pública muy, muy interesante. Estudié por casi 4 años mi maestría y pues era un programa muy interesante porque tenía compañeros de Cuba, de Panamá, de Belice y dos costarricenses estudiamos juntos. Perfecto, y también es interesante que no solo te tocó eso, que hubieras tenido de profesora
al próximo presidente de México, sino que también te tocó la época de la crisis económica, que luego generó, digamos, el efecto tequila en toda América Es Latina. correcto, es correcto. Nosotros llegamos en agosto, bueno, había pasado el asesinato de Colosio en marzo. Ernesto Zedillo fue elegido presidente en agosto más o menos, después del gobierno de Salinas de Gortari, que era el boom de la economía mexicana, y en diciembre se viene la devaluación. Fue increíble porque el peso contra el dólar de 4 pesos por dólar subió hasta casi 10, casi el doble. Y para nosotros como estudiantes, pues si teníamos unos dólares nos ayudaba porque pues comprábamos más pesos. Pero me acuerdo que en esa época la oficina que administraba las becas nos dijo, pues no sabemos si podemos seguir sustentando a todos los estudiantes porque pues la economía mexicana se vio afectada muy, muy, muy grave. Entonces, eso fue uno de los momentos para nosotros difíciles, enfrentar una crisis económica pues en un país que apenas estábamos conociendo. Así es. Y más que ustedes eran muy jóvenes, eran estudiantes, vivían en un depa juntos, tratando Sí, al de principio, organizarse y de conocer un poco la ciudad. claro, vivíamos varios costarricenses y pues nosotros no entendíamos esto que estaba pasando. El país estaba muy convulso. También en esa misma época estaba el comandante Marcos, de la oposición en el sur de México. Y pues fue una época para México muy fuerte porque después de venir el boom de Salinas, caímos en una recesión económica bastante fuerte. Exacto. Y más que no, qué difícil para uno enfrentar una situación tan difícil y un contexto tan convulso estando lejos de la casa y de no Por saber qué es supuesto. lo que te puede deparar el futuro. Sí, y aparte, algo que es importante mencionarles a todos es que en ese tiempo no es como ahora, que estamos platicando a través de la cámara y de una plataforma. En ese tiempo solo habían dos formas de comunicación: teléfono, que era muy caro, las llamadas internacionales por minuto era un dineral, o cartas. Entonces, pues nosotros tratábamos de platicar o de conversar con la familia pues una vez al mes, pero no era tan fácil como ahora que con un WhatsApp preguntas. Entonces, sí fue una época de mucha incertidumbre para nosotros, pero el pueblo mexicano y los compañeros mexicanos siempre fueron lindísimos con nosotros y lo siguen siendo. Y pues nos apoyaban mucho y nos decían, no, 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 aquí la devaluación es normal, en los años 80 tuvimos algo igual, ustedes tranquilos, pero sí fue una época complicada al inicio. Perfecto. Bueno, y después de terminar la maestría, regresaste un tiempo a Costa Rica y después volviste. Pasaron Así varios es. años donde ese tira y afloja, no querías dejar a México, pero Costa Rica te llamaba. Sí, yo terminé la maestría, afortunadamente fue uno de los pocos que nos titulamos. em, Terminé mi maestría con honores en el Poli y pues yo tenía algo que es importante comentarle a todas las personas: es que el sistema migratorio en México es complicado, no es tan sencillo a pesar de ser un país latinoamericano. Entonces, pues yo tenía que salirme de México porque mi permiso de estudiante se había vencido. Regresé a Costa Rica un año y estuve trabajando ese año pues como profesor en la ULACIT, en la Facultad de Derecho. Ahí vemos una foto esta foto debe tener como año 99, está mi mamá y yo. Esta es una foto muy interesante porque está el Pípila, que es un héroe mexicano en el estado de Guanajuato. Ahí estamos, un poco moda noventera, Sí, un ¿no? monumento poco turístico, o sea, no tan turístico, no lo conocemos tanto nosotros, es más como Así de la es, así cultura es. propia mexicana. Así es. Entonces te decía, pues estuve un año en Costa Rica, trabajé como profesora en ULACIT mientras ubicaba o sabía qué quería hacer. Me vine a México a finales de ese año a buscar mi título y cuál sorpresa que empecé a buscar trabajo y me quedé. Entonces fue otro cambio importante, ya no como estudiante, sino trabajando. Empecé a trabajar en el área de comercio internacional en una comercializadora de productos agrícolas en México, y pues ahí fue mi inicio de la segunda etapa en México, ya a nivel laboral y empezando a crecer profesionalmente.
Así es. Acá vamos a seguir compartiendo algunas fotos para ilustrar. Claro, pues estas fotos son, también traté de poner lugares. México es un país que mucha gente conoce, mucha gente visita, pero traté de poner algunas fotos, de lugares que no son tan populares, por así decirlo. La foto de la izquierda es en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Tlaxcala, una ciudad muy bonita que no es muy visitada, es una provincia de hecho. Y la otra es en Toluca, en Estado de México, es el cosmovitral de la humanidad. Es una maravilla, es un jardín Hermoso. botánico, pero tiene un vitral que representa, la creación de la humanidad. Y sabes lo que es maravilloso, ambos en domingo son gratis, no pagas nada por visitarlos. Ah, Todos perfecto, los claro, para domingos aquí es, incentivar. la mayoría de las atracciones turísticas en México no tienen ningún costo. Ningún costo. Perfecto. Mau, y contanos un poco más de... Es interesante entrevistar a alguien que vivió toda esa transformación tecnológica, de pasar de cartas al internet. Pero me contabas algunas anécdotas interesantes de que vos les enviabas cartas con fotos para que tu familia conociera los lugares que visitabas y también el tema de la paquetería con la embajada. Contanos un poco de eso. Sí, son anécdotas interesantes. Bueno, ahora no es como, en ese tiempo no es como ahora que en un WhatsApp mandas una foto, no. Primero era tomar las fotos, segundo, revelarlas y después, y todavía existen en mi casa allá en Heredia estas fotos, donde yo ponía, numeraba las fotos, iba poniendo qué era cada una y una vez que tenía el paquete lo mandaba a Costa Rica y pues era muy bonito esa parte porque el enviar cartas y el recibir cartas era una experiencia, es y sigue siendo una experiencia maravillosa, ¿no? La Sí, ilusión de que un día llegabas de la universidad y encontrabas una carta en el buzón con fotos, con anécdotas, es maravilloso. Entonces sí era una época en que la comunicación era muy limitada, pero por otro lado también valorabas que la persona se sentara a escribir una carta así con su es. puño y letra para vos, ¿no? Sí, Y también le platicaba a Maripaz en la entrevista previa que había un sistema como tipo encomiendas en la cual entre los ticos que viajábamos o los ticos que viajaban a México y a Costa Rica enviábamos pues paquetes, ¿no? Regalos, comida, dinero a veces también, porque tampoco había un sistema de paquetería como ahora de FedEx y de DHL. Sí claro. existían, pero no era muy normal. Entonces, pues anécdotas increíbles. Una vez una familia de Costa Rica me mandó una olla de picadillo de racache con tortillas, para que se la mandáramos a su hijo en México y pues yo llegué agotado y dije, bueno, vamos a ver qué es. Cuando vi la racache, pues sí, la verdad le agarré un poquitillo, unos gallillos. Otra vez me mandaron un paquete blanco forrado en cinta, de esa cinta de empaque, y yo lo tocaba y era como suave, como talco, y dije, no, solo eso me falta yo Claro. Que me traficando. metan a la Entonces, cárcel por traficar. exacto. Entonces agarré un cúter, yo siempre de intenso, y lo trocé para ver qué había. Cuál Claro. sorpresa, que en la parte era café y en la parte del sobre había un billete de $100 y yo pues lo Si lo torturé, ¿no? cortaste, Entonces, sí. pues cuando llegué a entregárselo a la persona le dije, ay, ¿sabes qué? En aduana me lo revisaron y pues pasó, ¿no? Pero era bonito Claro. porque la gente siempre le ponían una notita, cortesía de Mauricio Benavides, cortesía de tal persona, y pues era una forma en que nosotros buscábamos la forma de cómo comunicarnos y cómo enviar cosas a nuestros familiares o que nuestros familiares nos enviaran a nosotros. Una Así época es. también de transición y también durante ese tiempo hubo otra transición interesante en México, que fue la salida del bipartidismo. México estuvo gobernado por el PRI por muchísimos años, más de 60, y en el año 98 me tocó también ver la llegada a la presidencia del PAN con Vicente Fox, una persona con un carisma impresionante y maravilloso, maravilloso porque vimos un cambio en México que nunca se había experimentado y a raíz de Vicente Fox empezaron a hacer cambios como Felipe Calderón del PAN, actualmente López Obrador de Morena. Entonces también esa parte política de México
la viví, y siendo extranjero y viniendo de un país como Costa Rica, fue muy interesante ese análisis que hacías de que pues en Costa Rica es muy normal que hayan elecciones. Claro. Las elecciones en Costa Rica son una fiesta. Aquí en México no era así. Era un poco más solemne, un poco más callado, pero Ujú. afortunadamente hemos evolucionado en una apertura política también aquí en México. También, y que Costa Rica había vivido su bipartidismo de otra manera, o sea, se pasaba, digamos, del PLN al PUS, pero había como una, o sea, se pasaba de un partido a otro. En México pasaron 60 años de un mismo partido en el poder. Así Entonces es, así también es. muy interesante que te tocara también esa época. Así es, Tuviste, sí, también lo perfecto. vivimos, y fue una fiesta nacional cuando quedó Fox en realidad. Sí, y yo creo que para muchos yo era chiquita igual y recuerdo mucho a Vicente Fox y recuerdo sus discursos y recuerdo la fiesta en México, que quedara él, o sea, fue todo un acontecimiento, uno tan joven y reconocía esa transformación en la política. Sí, claro, por supuesto. Fue una fiesta nacional, y fue un cambio. Creo que a nivel de política en México representó un parteaguas en el futuro político de México. Y en una serie de reformas después que se hicieron en la constitución política y en la reforma de inscripción de partidos también. También. Sí, estos últimos años, estos últimos 20 años han estado movidos en México por diferentes partidos, mucha Movidos diversidad por, política. sí, movidos por todo lado, ¿verdad? Porque también eh, pues nos ha tocado situaciones complicadas como pues un terremoto súper fuerte, eh, pues hace 3 años, en el cual se sucedió en el mismo día del terremoto del 85 que devastó a la Ciudad de México. Ah, sí es cierto, tenés razón, Sí, sí, sí. que era el De aniversario. hecho, era el aniversario. Nosotros en la oficina habíamos hecho un simulacro. Yo ahorita vamos a hablar un poquito de mi parte laboral, pero les adelanto. Yo estaba en un piso 32 Ajá. y habíamos hecho un simulacro de evacuación a las 9 de la mañana, porque se acostumbra todos los septiembres. Ujú. ¿Y cuál simulacro? Que lo vivimos 2 horas después en realidad. Situaciones complicadas. Ahí en las fotos, quise poner estas fotos porque representa mucho dos elementos importantísimos en la cultura mexicana. El primero, el nopal. Nosotros lo Ujú. conocemos como cactus. En Costa Rica pues se usa para las bardas o dividir terreno o en una maceta. Aquí en México se come. El nopal tiene mucho significado en México, porque incluso está en la bandera mexicana, y eso es un sembradío de nopal cerca de Morelos, en Cuernavaca, y se come tanto asado, en ensalada, relleno, y últimamente se está generando lo que llaman superfoods o comidas con poderes curativos, y se está haciendo semillas de nopal y polvo de nopal como un alimento que tiene beneficios para el control de ciertos padecimientos. Y la otra, estoy en Jalisco, en Tequila. Esa obviamente es una representación, pero En eso el pueblo representa mágico de Tequila. el pueblo mágico de Tequila. Eso es una actividad que se llama jimar. Pueden ver ahí que hay un burrito. Tradicionalmente así se hacía, se recolectaba el maguey, que es de donde se saca el tequila. Se le cortan con ese cuchillo todas las hojas externas, y eso se somete a un proceso como de cocimiento, y de ahí sale el tequila. Lo que uno toma de tequila no son las hojas, es el corazón, que se llama la piña, y eso fue una oportunidad que tuve de visitar Guadalajara y el pueblo de Tequila, que es maravilloso también. Bueno, tengo que aceptar que yo probé el nopal y no me gustó. Yo creo que es un sabor adquirido. No sé qué pensás. Sí, claro, al principio, y aparte, por ejemplo, es un alimento que tiene mucha fibra, y no siempre a nosotros, que no estamos acostumbrados a comernos, nos cae bien. Una vez mi hermano Mario Gerardo vino a México, y pues yo, adquiriendo hábitos mexicanos, le hice nopales con huevo, ¿no? Ya se los comió, le encantó, bla, bla, bla. Me dice, voy a ir a dar una vuelta
tipo de la colonia, del barrio donde viví. Ajá, Cuando vi que tocaban la puerta desesperadamente, me dijo, ¿qué me diste? O sea, me estoy muriendo. Le dio, pues, se le aflojó el estómago, claro. porque el nopal a mí me encanta, pero sí no Ajá, es algo que nosotros comemos, o no es parte de nuestra dieta claro. común en Costa Rica, ¿no? Es como la textura, lo diferente, lo que uno como que Sí, tiene que pues es un poco acostumbrarse. baboso, Ajá, y es distinto, pero como bien dices, es un gusto aprendido y ya después de ujú, tantos años uno aprende también a buscarle el gusto y el sabor, ¿no? exacto. Acá Bueno, ahí tenemos tenemos algunas otras también dos fotos. fotos interesantísimas. La primera es con mi hermana Nati y mi cuñado que vinieron aquí hace unos años a México. Eso es Puebla, es la Catedral de Puebla de Los Ángeles, que Ujú, se dice que pues, tiene una campana tan grande que solamente Los Ángeles la pudieron haber cargado porque tiene un peso impresionante, es una maravilla. Y la otra es en el estado de Tlaxcala, y la quise poner porque toda la fachada de esa iglesia está hecha con clara de huevo. Sí, no existía en ese tiempo pues como cemento o algún tipo de adhesivo, ujú. entonces es cal y clara de huevo lo que se utilizó para cubrir esa iglesia. Y aparte es muy interesante porque no me acuerdo muy bien la virgen en la cual se venera, pero vos podés subir hasta la parte más arriba del atrio y hay como un camerín, como un cuartito chiquito, y entonces te subís y estás a espaldas de la Virgen y puedes ver toda la iglesia. Maravilloso. También Qué el lindo. estado de Tlaxcala es un Ujú, estado que está más o menos a 2 horas y media, muy cerca de Puebla. Muy bonito, con mucha cultura. Y pues en Puebla se caracteriza por tener muchas iglesias. Hay una ciudad que se llama Cholula, en la cual hay ajá. 365 iglesias, una por cada día del año. Uno por cada día. Como diríamos allá, para que no le falte, Para que no ¿no? falte. Para que no falte, Exacto. así es, sí. Bueno, y vos me contabas una anécdota muy interesante, más en la actualidad, digamos, con las campanas. Vos vivís actualmente en el barrio de Polanco, en la Ciudad de México, Es y, correcto. y me dijiste lo de las campanas cuando vienen a recoger la basura. Bueno, no solo eso, o sea, bueno, eso sí, hay un camión de basura con una campanita y hay otra, hay dos tradiciones que sí, que la primera vez te sorprenden. La primera es un carrito que vende camotes, los camotes que nosotros conocemos, pero aquí los venden como hervidos, pero ese carrito hace un sonido como si fuera un tren, y es que está anunciando que vende camotes. Se comen los camotes con leche condensada, con leche Nestlé, como un postre, pero Ajá. sí, sí te espanta porque estás y escuchas ese ruido. Sí, Y pensás que viene el otro, tren. exacto, sí, porque es un ruido muy extraño. Y hay otro también que es una grabación, realmente no es algo que estén repitiendo. Es como un camioncito que anda recogiendo lavadoras, refrigeradoras, hierro, pero lo escuchas, de hecho, puede ser que si tenemos suerte lo escuchemos hoy. Entonces esa grabación es una niña que está diciendo, se compran lavadoras, refrigeradoras y algo de fierro que no le sirva, algo así con ese tono, ¿no? Y es chistosísimo porque pues Polanco es una zona habitacional, también últimamente comercial, pero tenemos esas tradiciones de que Que todavía se conservan. existen, sí, y esa parte de la Ciudad de México es interesante. Por ejemplo, el hecho de que pues aquí se cocina con gas, no hay electricidad, se mantienen todavía los hábitos de comer comida en la calle. eh, es muy normal y es muy rico y es muy barato. Claro, Entonces, tiene un contraste interesante la Ciudad de México, ¿no? En perfecto. cuanto a tradición y desarrollo. Otra foto del álbum de los recuerdos. Otra foto del álbum de los recuerdos. Ahí estoy en la ex hacienda de Chautla. Es un palacete que se construyó hace muchos años y es muy bonito porque está con una represa natural. Es en el estado de Puebla también. Se ha vuelto últimamente un destino muy, muy popular. Es muy bonito.
y es conocido porque por ahí incluso en ese palacete se filmó algunas telenovelas de la Casa Televisa, aquí en ese lugar. Eh, es muy bonito y se lo recomiendo mucho que lo visiten también. Está prácticamente a menos de 2 horas de la Ciudad de México. Mau, y contanos, también tenés una anécdota de esos tiempos pre-internet con los teléfonos públicos. Ah, sí, sí, bueno, ya de todos modos ya prescribió si es delito, pero ese tiempo cuando nosotros llegamos a México, en el año 85, después del terremoto, la empresa de telefonía de México puso teléfonos públicos gratuitos, o sea, que la gente pudiera hablar pues, para comunicarse. Entonces quedaban algunos de esos teléfonos todavía 10 años después, cuando yo llegué, eh, estaba empezando el sistema de teléfono público por tarjeta. Pero una vez en una reunión en la embajada nos dijeron que si conocíamos los teléfonos violados. Y nosotros dijimos, ay, no, ¿qué es eso tan raro? Y nos dijeron, miren, ustedes van a ir, yo les voy a dar una dirección, van a llegar a ese teléfono público y van a digitar esta clave. De hecho, la clave se la daban uno en un papelito. Era una clave que tenía como 15 o 20 dígitos, empezando por el signo de gato o ahora el hashtag, que Ajá. para nosotros era el gato, pero ahora se convirtió en hashtag. Y digitabas esa clave y gratuitamente te conectabas a cualquier parte del mundo. Entonces le platicaba a Maripaz que pues llegaba uno al teléfono porque no eran todos los teléfonos, eran algunos, estaban violados porque parece ser que les metían como alguna una aguja, no sé qué hacían, y entonces llegabas y era como la ONU aquello, toda la fila de extranjeros y pues nosotros siendo estudiantes y siempre tienen muchas limitaciones, pues así lo hicimos, ¿no? Y era maravilloso porque entonces uno llegaba con la agenda en mano y y Y hablabas a todo llamaba el a toda mundo, la ¿no? familia, a todo el pueblo, a todo el barrio llamaba. Claro, y decían, está yendo muy bien porque pues tiene una llamada de 1 hora y internacional, pero no sabían la historia detrás de eso, que era que pues realmente, y ese sistema duró unos 3 años, yo creo, o sea, en el cual, y esas claves se renovaban, o sea, no era la misma siempre. Y le a Maripaz que leyendo el libro, ella platica una historia similar cuando ella tuvo que huir de Chile. Entonces, puede ser que sea una práctica que se utilizó en Latinoamérica en los años En 90, 80. Latinoamérica. Sería cuestión de Claro, muy investigar. interesante. Claro. Así es. Bueno, y acá Bueno, pasamos a y una ahora parte volvemos más actual, a tu trabajo, a una parte más que no, actual, a que mi por eso trabajo. no significa menos interesante. No, por supuesto que no. Bueno, ahí está unas fotos que representan parte de mi trabajo. Yo desde hace precisamente entre ayer y hoy cumplí 12 años en esta empresa. Yo trabajo en una empresa que se llama Sumitomo Corporation. Es una empresa japonesa en la oficina de México. Ha sido un proceso muy interesante, le decía Maripaz, porque es un proceso de adaptarse a la cultura mexicana y siendo costarricense trabajando en México en una empresa japonesa. Entonces ha sido un proceso pues muy interesante para mí. La empresa es una empresa comercializadora y de inversión. Yo trabajo en México como director del área de comercio internacional de productos de acero. Y hace 2 años también tengo la responsabilidad de controlar este mismo tipo de negocio en América Latina. Tenemos oficinas en toda América Latina. De hecho, en Costa Rica tenemos una inversión para la distribución y comercialización del banano, del plátano, como llaman aquí en Ajá, México, ¿no? claro. Y en esas fotos estoy en Brasil, en el año 2008, en una conferencia que hicimos para integrar toda el área de comercio internacional en Sudamérica, y la otra es en la oficina de Sumitomo Ecuador en Quito. Ha sido una oportunidad para mí muy interesante porque siendo costarricense, trabajando en México, me asignaron esta posibilidad. Ahí es otra foto también relativamente reciente. Uno de nuestros principales clientes es Volkswagen. Nosotros vendemos acero para la fabricación de los autos o de los coches, como decimos aquí en México. Y ahí estoy con una delegación de Taiwán en la planta de Volkswagen, que es una de las plantas más grandes
a nivel mundial de Volkswagen en el Ujú. estado de Puebla. Ah. Entonces es parte del trabajo que hacemos también. Mau, ¿y cuáles son los países mayores productores de acero del mundo? Curiosa, bueno, ahora obviamente China en los últimos Ujú, 15 años se ha posicionado como un gran productor. ujú, El otro productor es Japón y en ese sentido es por eso que la empresa tiene este desarrollo en México. Japón después de la Segunda Guerra Mundial quedó devastado y parte de la reconstrucción de Japón fue la producción de acero. Entonces, a pesar de que ellos no tienen materia prima para producir acero, sí lo producen. Entonces, mis principales proveedores actualmente son Japón, Corea, y en los ujú. últimos años he visto también una evolución interesante porque ahora estamos trabajando con Vietnam y Turquía. Sí, Perfecto. parte de mi... Y en América Latina, ¿cómo ha evolucionado ese tema? México, México es productor también y Ujú. Brasil. Y Brasil. últimamente Argentina. Argentina ahí está, bueno, no era tu área, pero hay una empresa que se llama Tenaris, Ajá, que es muy fuerte en Argentina y ha hecho inversiones en Brasil, México y también en Centroamérica. perfecto. Así por lo menos entendemos un poquito más del acero. Así es. Bueno, acá tenemos Ahora, otra foto, parte de tu esta trabajo. foto sí es en Kaohsiung, en Taiwán. Ellos son todos mis colegas de la oficina de Sumitomo allá. Fue una misión muy interesante en la cual pudimos nosotros visitar una planta. Y bueno, no entendemos mucho, pero lo que me gustó de esa foto es que en taiwanés, que es un poco Ujú. diferente al chino, dice Mauricio, bienvenido a nuestra casa. Ah, qué lindo detalle. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Qué Y más acá tenemos tenemos, por ahí? este Ok, es el equipo de México, o en dónde es no, este. esa foto es en Tokio, parte del programa que tiene la oficina donde yo trabajo, la empresa que yo trabajo. Tenemos una universidad en Tokio, se llama Sumitomo University, y ahí estoy en la culminación de un curso de liderazgo. Una experiencia maravillosa porque eh, puedes ver ahí incluso hay una chica de rojo que tiene un turbante, que es de Sí. iraní, hubo gente de Brasil, de Puerto Rico, de México. Entonces, una vez al año tenemos la oportunidad de asistir a ese curso y fue muy interesante para mí. Era como, esa fue la segunda vez que tuve ese curso, por lo mismo, porque hay algo que yo nunca he hecho y nunca lo voy a hacer, que es ser claro con mis orígenes, ¿no? Si bien yo Claro. represento a la Oficina de México, mi país de origen es Costa Rica. Entonces fue muy interesante porque, pues compartiendo con todos ellos, explicándoles cómo era México, pero también explicándole cómo era Costa Rica. Entonces, una experiencia pues muy bonita estar en ese curso en Tokio, en Japón. Ujú. Bueno, una experiencia más para vos también, convivir con tres culturas diariamente. Así es, así es, así es. Bueno, y Mauricio me contaba, justo le dije que yo me había puesto esta blusita para celebrar que vamos a hablar de México, que la conseguí Claro. en un mercado de la ciudad, y él me comentaba un poco lo que hacían sus colegas japonesas, las mujeres, Sí, para claro. hacer ese vínculo. Para hacer ese vínculo, incluso una profesora que tuve de japonés, le gustaba mucho, el japonés es muy fashion, entonces combinar ese tipo de blusas con jeans, con algunos aretes y atuendos mexicanos. Pero últimamente en esa parte de México, a nosotros nos ha tocado ver en los últimos años cómo grandes diseñadores ya han utilizado ese tipo de prendas en sus colecciones. La última fue Carolina Herrera, que tuvo incluso un tema legal porque parecían que estaban utilizando algunos tejidos de Oaxaca. Este, también por ahí hubo hace poco una colección de Dolce y Gabbana basada en México. Entonces, es otra parte interesante, ¿no? La parte cultural, la parte de cómo puedes encontrar en un mercado obras de arte a precios accesibles. Y eso fue también uno de los puntos que a mí y en particular cada vez que viene mi familia les gusta, porque el arte y la cultura la encontrás en cualquier esquina aquí en México. Y eso es Así maravilloso. es, así es. Y también el límite, como vos decías, el límite también de la apropiación cultural. ¿Hasta dónde es
un homenaje y hasta dónde te estás apropiando de una cultura ajena a la tuya. Sí, por supuesto. Y aquí, por ejemplo, hay un caso que todos conocemos, que es el caso de Frida Kahlo. O sea, Frida Kahlo es una Claro. pintora increíble, su casa es maravillosa, pero ya caímos en un estado de comercialización y manipulación del arte que para mi gusto ya ha sobrepasado los límites, ¿no? Porque se ha comercializado y se ha apropiado culturalmente de muchas imágenes, lo cual pues es parte de la cultura pop también y es parte de lo que También. estamos viviendo, pero sí hay casos concretos, incluso de tiendas. Hay una tienda española muy famosa de ropa que ha tenido algunas demandas porque sí han tomado algunos diseños mexicanos y los han comercializado sin reconocimiento del origen o de lo que vos decís de la cultura donde vienen, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, y también has tenido la oportunidad de viajar mucho con tu trabajo. Así es, sí, afortunadamente, gracias a Dios, ahí tenemos, la primera es en una ciudad que se llama Kamakura, cerca de Japón. Esa foto es muy interesante porque es el Buda más grande, el segundo Buda más grande del mundo. Y es un pueblo interesantísimo porque todo gira en la cultura del Buda. Maravilloso ese lugar. Y la otra es una foto muy relativamente reciente y es un concepto maravilloso que acaban de desarrollar en México. Se llama Volcanic Park. Podemos ver el volcán al fondo. Es el Claro. volcán Popocatépetl, uno de los volcanes activos actualmente en México. Y es un parque temático a las faldas de un volcán. Entonces hay un pequeño zoológico, hay lugares para hospedarse, muy bonito. La verdad es que también otro destino que no mucha gente conoce y yo creo que súper, súper interesante para nosotros. Es un clima frío, estás pues a las faldas del volcán y lo puedes ver. Todas las actividades son relacionadas con eso. Perfecto. Mau, ¿y qué rescatarías? ¿Qué es lo que más valoras de la cultura japonesa? ¿Qué es lo que más te ha dejado de trabajar Yo con creo, ellos? yo creo que lo primero es el respeto, la lealtad. En Japón no existe lo que llaman los gringos el jumping work. O sea, Mm, no existe la posibilidad de que tú te cambies de trabajo. Una vez que empiezas a trabajar con ellos, es para toda la vida. Es una lealtad y un respeto muy grande a la empresa. Eh, el respeto también para nosotros porque nosotros como cultura latina tenemos muchas tradiciones, muchas fiestas y ellos tratan de adaptarse. Y yo creo que otra cosa importantísima es la perseverancia, ¿no? O sea, es un país que ha surgido, es una isla, es un país que nada más se habla japonés en ese país y sin embargo es potencia mundial y eso se logra a así través es, de la perseverancia. así es. Entonces, Bueno, siempre, no, que te iba a adelante. interrumpir porque no lo escuchamos de tu parte, pero acá se escuchó el camión que dice que si Ah, sí, necesita, que si tienen lavadoras, si tienen secadoras, si tienen ok, ya ves, lo invocamos. enfocado. Sí, así Perfecto. es. Ok. Entonces ha sido todo tu... Bueno, y también una parte de tu experiencia ha sido que por tu trabajo también te pidieron que si te podías nacionalizar como mexicano. Entonces ya Así desde es. hace 5 años sos mexicano o tico mexicano, Yo digo Ticomex, ¿no? tico mex. Perfecto. Sí, esa foto tiene una importancia muy, muy grande en mi vida porque pues, yo tenía ya muchos años, tenía la residencia, por cuestiones de trabajo empezaban a hacerse algunos movimientos y también cuestiones personales, ¿no? Para Claro. yo sentirme más arriesgado y más seguro en México porque seguía siendo extranjero y tenía que seguir mis trámites migratorios, pues tomé la decisión de adoptar la nacionalidad mexicana como un agradecimiento y un respeto a este país que me ha dado tanto, pero también con la posibilidad de que la nacionalidad costarricense la podía conservar cada vez que vaya a Costa Rica. Aquí en México soy mexicano, así lo declaré ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero eso no implica que yo pueda tener mi cédula de identidad en mi pasaporte como costarricense. Claro. Acá fue un evento muy interesante porque mi hermana Nati, una de mis hermanas, venía de vacaciones a México por su cumpleaños con su esposo
Y después de que yo hice todo el proceso y ya me dijeron que había sido aprobada mi carta de naturalización, la sorpresa fue que me iban a dar esa carta en el Palacio Nacional con el presidente de ese entonces, Enrique Peña Nieto. Entonces, pues mi hermana venía, coincidió la fecha y fuimos juntos. Esa foto donde estoy con la carta es saliendo. Fue muy emotivo para nosotros porque pues, cantaron el himno nacional, nos pusimos un poco sentimentales, lloramos un poco, claro que sí, pero también qué maravilla el recibir esto en compañía de tu familia, Así maravilloso. Y ahí está Peña Nieto, él estuvo en el evento, nos saludó a todos, entregó directamente algunos documentos y los otros nos los entregó el secretario de Relaciones Exteriores de ese entonces. Pero sí fue entrar a la casa, ahora con López Obrador, la Casa de los Pinos, que es la casa que habita el presidente, es pública, cualquier persona puede entrar, pero en ese tiempo era un sistema de seguridad impresionante, entrar a los jardines, a los palacios, ver todo lo que existía ahí. La verdad que fue una experiencia maravillosa y pues con mucho sentimiento, la verdad, mucho, mucho sentimiento y pues ahí la foto demuestra lo felices que estábamos después de todo ese evento. es, y como vos decís, es una conmemoración al amor que le tenés a México, a todo lo que te ha dado estos años, y también como ese devolverle algo y ser parte también de esa cultura que te acogió con tanto amor y que no te ha soltado y no te soltará seguramente nunca. Sí, así es, ya es parte de la historia. Alguna vez cuando llegué aquí a México, yo escuché una astróloga que decía que México es un país femenino, o sea, que el sexo de México es femenino, Ajá. porque tiene esa capacidad de acoger como mujer, como madre, a todos los extranjeros. Y si vos platicas con la gente que ha estado en México, que vivió, que vive, el cariño por México es bastante grande. Es un país maravilloso, la gente es muy, muy amable, muy cariñosa y pues te enamoras y también te enamoras por la comida. Ah, también. O sea, eso hablaremos al final, para ya quedar Ok, con hambre ya que vamos llegando a la hora del sí, ya almuerzo. que es la hora del almuerzo por allá, ¿verdad? Exactamente. Bueno, acá otras fotografías de lugares emblemáticos de la Ciudad de México. Sí, ahí quise poner esas dos fotos porque es un contraste entre el México actual y el México un poco prehispánico, no porque ya eso es en la época de la colonia, pero bueno, en la parte de la izquierda es una foto con el Zócalo de la Ciudad de México, el punto de encuentro más importante de los españoles, pero también el punto de encuentro más importante de la cultura azteca, porque donde estaba la catedral estaba Tenochtitlán. Lastimosamente fue destruida por los españoles y se dice que mucha de la materia prima que utilizaron para la catedral es parte de las pirámides que existían en ese momento. Ahí se celebra la independencia, el grito de la independencia, la Navidad, está el Palacio Nacional donde está el presidente y la parte de atrás, en el Palacio Nacional, es un museo impresionante. Está adornado o acondicionado con obras de Diego Rivera, uno de los muralistas más famosos a nivel mundial. Precioso. Y por otro lado está la catedral tiene una particularidad muy especial que está sufriendo un proceso de hundimiento de ciertos centímetros cada año. Se cree que toda esta parte del centro histórico era un lago, era un tipo de construcción que se fue rellenando, entonces hay como filtraciones de agua, ¿no? Y por otro lado, la otra foto es de el México actual. Esta es un museo, se llama el Museo Sumaya, que es propiedad de Carlos Slim, que es uno de los empresarios y hombres más ricos de México. Es maravilloso. Es un museo que tiene Rodin, tiene Picasso, tiene obras originales. La inauguración estuvo precedida por Carlos Slim y su mejor amiga, que es Sofía Loren, la famosa actriz italiana. Entonces, es la nueva parte, el nuevo Polanco y el nuevo México. Sí, así es. El contraste y también, bueno, es una de Contraste. las obras arquitectónicas modernas más importantes del mundo, ese Así museo. es.
Sí, porque entras y es como un caracol y vas subiendo en la parte interna de esa estructura y cada uno de los pisos tiene una sala diferente de colecciones de arte de él y Sumaya es el nombre de su esposa que falleció de cáncer hace muchos años y el museo es en honor a su esposa. Y acá tenemos a otra tica que resurgió en México, Chabela Vargas. Sí, así es. Esa foto es muy interesante. Es en un bar, en una cantina que se llama Tenampa, que está en Garibaldi, donde se reúnen todos los mariachis. Ajá. Es una cantina famosísima, ha salido en la mayoría de películas del cine de oro mexicano, Uh-huh. como Pedro Infante, este, Jorge Negrete, María Uh-huh. Félix, y Claro. ahí se dice, cuenta la historia y creo que algunos, si no lo han visto, lo pueden ver en Netflix ahora en un especial de Chabela Vargas, una película muy Uh-huh. interesante. Se dice que Chabela llegaba el viernes y la tenían que correr el lunes porque se había bebido todo el tequila, junto con José Alfredo Jiménez, un compositor mexicano. Entonces, pues ahí en Tenampa hay ese mural, es un mural hecho exclusivamente para ella y es un lugar mágico. Tiene una acústica impresionante para poder escuchar los mariachis de una Uh-huh. forma natural. Y pues ese es el mismo viaje que vino mi hermana y mi cuñado y ahí estamos en Tenampa, en Garibaldi, en el centro de la Ciudad de México. Y acá el ángel de la revolución. El ángel de la independencia. Ah, de la independencia. Sí, es un ángel alado, si lo podemos ver de cerca, es un ángel que tiene una cadena que se está rompiendo, que representa la independencia de México, y una corona hecha de laurel. Eh, Esa foto es muy interesante porque cuando uno llega a México como turista y como tico, pues lo primero que va dentro de lo que va a ver es el ángel, ¿no? Vamos al Sí. ángel. El ángel es un punto también de referencia para algunas direcciones. Aquí no es como Costa Rica, que es del Ángel 100 al oeste y 50 al norte, ¿verdad? Que Claro. podría ser, pero no, aquí las calles tienen nombre. Pero pues yo llegué en el año 94 y vi y dije, ay, pues sería muy interesante poder trabajar algún día en un edificio en el cual pudieras ver el ángel. Claro. Y gracias a Dios y a todo el esfuerzo, actualmente en mi oficina donde estoy, que ahora estamos trabajando en casa, pero Uh-huh. normalmente está a un costado del ángel. Esa foto es empezando a trabajar un día de normal, en el cual Uh-huh. entras al lobby de la oficina y el ángel te saluda. Y la otra foto es con mi equipo de trabajo. eh, el ángel está de rojo y eso es Uh-huh. muy interesante. Al ángel se le cambia de color de acuerdo a las actividades. Uh-huh. Cuando es el mes de prevención del cáncer de mama, Uh-huh. se ilumina de rosa. Y Entonces en en ese este momento, momento estaría de rosa. en este Es- momento estaría de rosa, así es. Actualmente está en proceso de reconstrucción porque sufrió un poco de vandalismo hace un par de años, uh-huh. pero pues sigue siendo una figura emblemática y maravillosa como, como es el obelisco en Argentina, Así eh, o como es la Casa Blanca en Estados Unidos, o la Estatua de la Libertad, o la Torre Eiffel en París. Es un monumento. En la parte interna del ángel están los restos de algunos próceres de la independencia. Es un mausoleo también y con permiso especial existe la posibilidad de subir y poder estar en la parte externa del ángel. muy interesante. ¿Y no has querido Así hacer es. eso? ¿No, no lo has pensado? ¿O te da...? No, nunca lo he pensado. La verdad sucede que cuando uno ya decide vivir en un país y tiene las cosas ahí, dice algún día lo voy a hacer y se te va pasando el tiempo, ¿no? Es cierto. Así es. Y acá tenemos otro de los grandes Sí, atractivos es de México, los cenotes. el cenote, así es. El cenote ese es en Mérida, Yucatán. Eh, Ese es impresionante porque, y lo voy a decir muy en tico, hagan de cuenta que es una pulpería Ajá. en un pueblito. Entras a la pulpería o a la tiendita y dice uno, vengo al cenote, y la señora le dice, ah, sí, claro.
tome su chaleco, y detrás de la pulpería hay como una escalera de piedra, y en el patio de la casa de esta señora está esta maravilla. Es un cenote, por eso pueden ver que hay muy poquita gente ahí. Maravilloso. Los cenotes son muy, muy populares en el sur de México, en el estado de Mérida, Yucatán. Y la última foto de las Esa foto maravillas es un mexicanas. palacio inconcluso en Puebla, también en el estado de Puebla, maravilloso, con mucho significado. Ahí hay mucho jade, y pues es otro destino no muy conocido, pero maravilloso. Tiene un jardín increíble, una ciudad maravillosa, hace mucho con jade, hace mucho con mármol, y pues es parte de la cultura de México el de este tipo de construcciones antiguas que tienen una historia maravillosa para nosotros. Perfecto. Bueno, para todos los biernautas ya sabemos, nos ha recomendado mucho Puebla, así que la próxima vez que vayan a México van Por a tener favor, que pasar por Puebla y Puebla. Tlaxcala, Mérida y todo México en general es precioso. ¿Cuánto recomendarías de tiempo para hacer un viaje que recorra por lo menos los lugares más importantes de México? Yo creo que si se tiene la posibilidad, tendríamos que dividirlo en dos. Una semana como mínimo para el Distrito Federal, para conocer todo lo que son los museos y toda la historia y la cultura, y también el arte que hay acá. Claro. Y yo creo que tendríamos que hacer una división. Puede ser una semana para conocer dos estados, como es Guadalajara, por ejemplo, o Tlaxcala o Puebla. Y si se puede y se tiene la oportunidad, Oaxaca, el sur de México, Yucatán es maravilloso. Entonces, un viaje bien en México, yo creo que un mes todavía te falta. Pero lo que yo les digo siempre es, escojan, digamos, hagamos un viaje inicial puro Distrito Federal, nos centramos en todo lo maravilloso que hay acá, y ya después un segundo viaje nos vamos a provincia y ya no tanto el Distrito Federal o la Ciudad de México, como se llama ahora. Exacto, para dividirlo y aprovechar también, sacarle el juguito a México que tanto tiene para ofrecer. Así es, así es. Y acá tenemos una de las tradiciones más importantes y que ahorita se acerca el Día de Muertos. Así es. Esas fotos tienen un significado especial porque son ofrendas, como se llama en la cultura mexicana, que hicimos en la oficina. Todos los empleados las hicimos. La ofrenda tiene un significado muy especial, y en concreto es que es el 2 de noviembre, es cuando las personas que han fallecido llegan a visitarte, y tú le ofreces los platillos que más les gusta, le pones agua por si viene deshidratado, le pones sal para la purificación, le pones velas. Lo tienes que hacer en diferentes niveles que representa pues el viaje al más allá, y por supuesto decorado con flores de cempasúchil, que son las flores que vemos ahí naranja, que en esta época del año está esta naranja, y todavía creo que se ve un poco más en la foto, hay una color morado terciopelo maravilloso. Hoy por hoy, mucha gente hace estos altares en sus casas para las personas que fallecieron, y cocina y tienen toda la devoción del mundo. Y como te decía en la entrevista previa, esto es más allá de Coco o más allá de James Bond. Esto es una tradición única en el mundo, en el cual los mexicanos le rendimos culto a las personas que se fueron. Así es. ¿Y en tu casa ya tenés? En mi casa yo alguna vez hice ofrenda de muertos hace muchos años, pero actualmente no. Hice una para mi papá y le puse cigarros y le puse whisky, pero pues también a veces, ¿qué más le puse? Pan y algunas cosas que sabía pues que a él iba a gustar. Claro. Pero también yo creo que tal vez en este contexto tan duro para todos, también no sé si estamos con el estado de ánimo, tal vez. Sí, fíjate que es un mes maravilloso porque se hace un desfile que soy reciente en Reforma, con todas las personas pues, ataviadas y vestidas como el Día de Muertos. Pero lo maravilloso es ver las ofrendas. En la UNAM hacían, este año creo que no se va a hacer, una exhibición de ofrendas en las iglesias,
en los museos, maravillosas. Hay ofrendas que tienen el tamaño de una casa, ¿no? En cuanto a tamaño, lindísimo. Perfecto. Bueno, y para cerrar, un poquito de la gastronomía mexicana. Sí, pues no podía faltar, ¿verdad? Y más No podía para abrir faltar. el apetito. Así es. Tradicionalmente México, la gente piensa que México son tacos o son chalupas, pero no, es mucho más que eso. Aquí en la foto podemos ver un ejemplo de platillos que son uno de los preferidos. El primero, que lo ven como negrito, no está quemado, es maíz azul, es un maíz exclusivo de México. Eso Ajá. se llama tlacoyo, es una empanada hecha de maíz azul, rellena de haba, que es como un tipo frijol, y cubierta con nopales, queso y salsa verde. El otro es una tendencia muy popular ahora en México, que es tacos, pero de mariscos. Eso se llama taco gobernador y es tradicional en la parte de Baja California. Tenemos el que parece un sándwich, dirían allá en Ajá. Costa Rica, un sándwich. Eso se llama semita, es poblana. Es un pan especial que se hace en Puebla, está relleno de queso, aguacate y una hierba que no he encontrado yo en Costa Rica con ese nombre, que se llama papaloquelite. Después el otro que seguimos es el preferido de Maripaz, los tacos de carnitas, deliciosos. Y quise poner también el pan de muerto dentro de este mes de noviembre, aparte de las ofrendas, comer este tipo de pan, que si pueden ver simula un poco los huesitos en su parte externa, es una delicia. Es un pan hecho de harina, huevo, tiene un poquito de anís y tiene un sabor cítrico delicioso. Y el último, pues es un platillo muy popular en Guadalajara que se llama carne en su jugo. Es carne, frijoles, una salsa picante, cilantro y cebolla, delicioso. Y como ven, se utiliza mucho el barro para presentar los Claro. platos. Perfecto. Bueno, y si creyeron que era solo eso, ¿no? Porque Hay todavía se más puede todavía. mostrar más. Sí, mira, tenemos en el lado izquierdo el mezcal, así es como se debe tomar el mezcal, en una tacita de barro, con una naranja y si querés algunos insectos o chapulines deshidratados. El otro es un molcajete, que es un utensilio que se utiliza para hacer las salsas, ahí es de piedra y también se puede llenar con pollo, queso, chicharrón. El otro es todas las variedades de quesadillas que existen en México, porque quesadillas no es un debate actual si la quesadilla es solo de queso o no, pero Sí. bueno, ahí está, Eso lo maravilloso, aprendí en México, que ¿verdad? cuando llegué y habían muchas opciones de quesadilla y uno tiene la idea de quesadilla, queso, nada más. Y no, está Ahí toda la variedad. exacto, y eso es muy popular y muy común aquí en México y es delicioso. Tienen diferentes tipos, entonces ellos tienen la masa fresca, vos escoges el relleno, te la ponen en ese comal y te hacen la quesadilla a tu gusto. Y por último tenemos dos platos que no son muy conocidos a nivel de Costa Rica o a nivel Latinoamérica, deliciosos. El primero se llaman huevos motuleños, son del estado del sur de México, de la ciudad de Motún. Es un huevo sobre una tortilla cubierta con frijoles, jamón, tiene una salsa picante deliciosa, se le ponen lo que nosotros conocemos como petit pois, aquí se llaman chícharos, y se cubre con plátano dorado, exquisito. Y el último es un pescado que se llama pescado a la talla. La peculiaridad de este pescado es que está hecho se cocina sobre ramas de manglar, de los manglares. Entonces tiene un sabor ahumado exquisito y como todo, pues se baña en una salsa picante, que le da un sabor maravilloso. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mau, por transportarnos un poquito a México y contarnos un poco de tu historia. Espero que te haya gustado. Vamos a ver si tenemos comentarios de los Birnautas, a ver si te están saludando, si te están preguntando algo. Ok, Vamos a ver. adelante. Sí, Vamos a ver. Bueno, Heidi Delgado dice, qué interesante la visión sobre la muerte. sí, impresionante, impresionante, maravilloso. Bien. Acá tenemos
Que no Almanza dice, me estoy dando cuenta que Mao conoce más de mi país que yo. Así es, un saludo a Keno y a toda su familia, Marisela también que nos está viendo. Y Exacto. pues sí, la verdad es que uno como extranjero tiene siempre ese deseo por conocer, ¿no? Así es. Y el último comentario de Lucía Gutiérrez, una historia muy interesante, primo, llena de éxitos y bellas experiencias. Ay, qué lindo. Pues un saludo a toda mi familia, a Lucía en particular, que ha tenido la oportunidad de estar conmigo aquí en México compartiendo este país. Quiero saludar a toda la gente que se conectó. También quiero saludar en especial a mi mamá, doña Ligia, que ella es cibernética y está conectada junto con mi hermana. Un beso, mami, sabes que sigue siendo para nosotros importantísima. Pues toda la gente que se pudo conectar y a ti en particular por esta oportunidad de que la gente conociera un poquito mi historia y conociera un poco de todo lo que ha sucedido en estos 26 años desde que llegué aquí a Ciudad de México. Así es, Mau. Bueno, muchísimas gracias. Espero que lo que quede de cuarentena y de pandemia se haga un poquito leve. Sé que para todos ha sido diferente la experiencia. Sé que por suerte tenés la posibilidad de trabajar desde la casa, pero espero que te cuides mucho y gracias por compartirnos parte de tu historia. No, muchísimas gracias a vos. Maripaz y yo tenemos una historia antes de que ella naciera. Sus abuelitos, su abuelita Rosalinda y su abuelito Carlos, íntimos amigos de mis papás, vecinos de mi mamá. Entonces, para mí ha sido un honor y un placer poder hacer esta entrevista con vos. Y pues ojalá que todo esto mejore y cuando mejore, visiten México y cualquier consejo, cualquier tip, con mucho gusto aquí estamos para ayudarlos. Ha sido un Así es. placer y enormemente agradecido por esta oportunidad contigo. Gracias. Un abrazo hasta Ciudad de México. Muchos saludos y saludos a todos los ticos que nos están viendo. Así es. Pura vida. Pura vida. Bueno, muchísimas gracias a todos los Virnautas que se conectaron para ver el programa de hoy. Los saludo desde donde sea que me ven. Puede ser que me vean desde otros países. Si les interesa participar, nada más envíen un mensajito a Voces y con mucho gusto me gustaría contar su historia. Espero que disfruten este miércoles. Los invito a que si son nuevos en la página, que le den me gusta y que sigan a la página y que ojalá activen las notificaciones para que vean los más de 20 programas que tenemos al aire en Voces. Y los espero el próximo miércoles. Vamos a tener un invitado desde China. Así que nos vamos para el continente asiático con Alessandro, que nos va a contar un poco de su experiencia, que lleva casi 10 años viviendo en China. Así que un saludo y gracias por seguir con Ticos por el Mundo.